Prometeo es el nombre de un titán de la mitología griega que se dice que robó el fuego del Olimpo para poder dárselo a los humanos para que pudieran avanzar con su civilización. ¿Y cuál fue su recompensa? Bueno, los dioses griegos lo ataron a una piedra, hicieron que un cuervo se comiera su hígado todos los días, en la noche lo hicieron descansar para que regenerara su hígado y al día siguiente que regresara el mismo cuervo a terminar de comérselo. Y esta tortura iba a terminar hasta que muriera el titán, cosa que por su condición de inmortal iba a durar hasta el final de los tiempos. Y esa es la historia alegre del día. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante es la condición de la regeneración del hígado en la historia, que mencionaba que se regeneraba durante la noche. Y eso no está tan lejos de la realidad. El hígado es un órgano importantísimo en todos los animales, en especial en los mamíferos, porque cumple múltiples funciones, hasta el punto que tenemos los humanos un hígado bastante grande y tiene una capacidad de regeneración muy buena. Por ejemplo, en los ratones, si se le extrae 2/3 del hígado, después de una sola semana puede recuperar toda la cantidad celular que había perdido, siempre y cuando no haya generación de cicatrización o otros factores que evitan su regeneración. Entonces el hígado se divide bastante, las células del hígado se dividen bastante bien. A este proceso de división celular lo vamos a denominar mitosis. La mitosis es un proceso extremadamente complejo de muchas fases, en el cual lo más importante que tenemos es la división del ADN, que es nuestro código genético, en el cual la célula tiene que duplicar en condiciones perfectas 35.000 genes o 3.000 millones de pares de nucleótidos, de tal manera que la célula que vaya a generar sea funcional. En el caso de las células del hígado, estamos hablando de división de hepatocitos por mitosis. En este caso no hay células madre implicadas, solamente células maduras que generan otras células que cumplen las mismas funciones. La mitosis es un proceso extremadamente complejo y debido a esto va a ser el tema de día de hoy. Así que, mitosis. Pero para poder hablar bien de este tema que es tan complejo, tenemos que repasar algunos conceptos de ADN y genética. Así que, pero primero tenemos que comenzar con algo que es muy importante. Todas estas imágenes que hemos visto de cromosomas en el colegio, libros de biología y la escuela son una farsa. Bueno, quizás no una farsa en sí, sino que más bien una confusión general que se tiene con el tema, a excepción de este. Este es una farsa completamente y ya vamos a explicar el por qué. Ok, primero tenemos que comenzar con qué es el ADN. Esta doble hélice tiene la función de solamente ser el plano de construcción para proteínas, incluyendo a las proteínas que hacen otras proteínas. Entonces, si pudiéramos unir a todo el ADN de una sola célula a una cuerda, esta mediría más de 2 metros. Es decir, que tenemos muchísimo ADN. Es muy delgado, pero sí es bastante. Y eso tiene que entrar en el núcleo de una célula. Entonces, para poder producir eso tiene que ser condensado. Una de las maneras para hacerlo es que el ADN, que es una doble hélice de pocos nanómetros, se va a enrollar en estructuras de proteínas que están acá, que se llaman histonas. Entonces, estas estructuras proteicas que están acá van a servir como base para poder enrollarlas. A continuación, se van a unir otras proteínas que también se llaman histonas al lado de ellas para poder condensarlas todavía más. Y a todo este complejo de ADN y histona se le llama nucleosoma. Ahora los nucleosomas van a venir y se van a unir e intercalar entre ellos, hasta el punto que van a llegar a juntarse sus fibras, condensarse más y crear un cromosoma. Ahora, de esta manera podemos pensar que, como una analogía, es como un hilo en un carrete, en el cual se usa para poder condensar y ahorrar espacio, y también para que no se enrolle. Por lo tanto, si nosotros tenemos una caja llena de hilos que están en carretes, a eso lo vamos a denominar un solo cromosoma, que va a consistir en una cromátide. Pero, ¿qué es eso de cromátide? Porque este concepto es un poco nuevo. Resulta que si nosotros empezamos a buscar imágenes de ADN para ver genes específicos, ciertas enfermedades genéticas, nos vamos a encontrar con lo siguiente. No con el cromosoma en X que miramos usualmente, sino con esta línea. Resulta que esto es un cromosoma. No exactamente como está en la célula, pero sí es un esquema bastante cercano. Lo que sucede es que está muy descondensado en la célula realmente, a pesar de que hablamos de que está condensado.
pero siempre tiene cierto grado de descondensación en la célula y lo hace ver un poco difuso en el núcleo. A esta estructura que tenemos acá, sí la vamos a llamar un cromosoma, que consiste exactamente en una cromátide, que es por así decirlo todo este segmento largo que estoy señalando. No es lo mismo decir cromátide que brazo, ya que todo cromosoma tiene un brazo corto y un brazo largo. Por lo tanto, todo este segmento funcional es la cromátide. Y así es como se mira realmente un núcleo. Si podemos observar, no podemos ver ni un solo cromosoma. Más bien, nosotros no podríamos decir que estamos viendo el núcleo de un ser humano o si tiene algún daño genético, porque no se puede observar ni un solo cromosoma condensado. Esto es muy complicado de estudiar. Entonces, ¿de dónde salieron las imágenes clásicas que miramos de los cromosomas en forma de X? Bueno, sí existen, pero solamente existen en células que están en proceso de división en ese momento, por lo cual nunca lo encontraremos en células que no se dividen, por ejemplo, la gran mayoría de las neuronas. Las partes de este cromosoma en X realmente son cromátides. Esta estructura que está acá es una cromátide. Y esta estructura que está señalada en color naranja es una cromátide gemela. Es decir, que esta estructura que va a dividirse la amarilla es completamente la misma que la naranja, pero están unidas en el medio por una estructura llamada un centrómero o centrosoma, en el cual este va a servir de unión temporal durante la división. Los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas, o 23 pares, ya que un cromosoma es dado por la madre y otro por el padre. Y para poder descubrir cuántos cromosomas tenemos, fue necesario verlos en estado condensado, es decir, solamente en estado en la división. Entonces, ¿cuál es más fácil de estudiar? Ustedes solo miren. Acá tenemos al núcleo cuando está menos condensado y no podemos observar nada. Y acá, estos son cromosomas tomados de un núcleo que estaba en división. Y literalmente podemos contarlos y diferenciarlos hasta por tamaño. Debido a esto, nosotros podemos ver un cariotipo, que es lo que estamos viendo aquí. Y podemos identificar daño a los genes, a las cromátides cromosomas, inclusive cuando hace falta o hay más. Por ejemplo, gracias a esto podemos observar que en este cariotipo, uno de los cromosomas sexuales falta. Por lo tanto, se generó un síndrome de Turner, que se caracteriza por lo mismo, la ausencia de un cromosoma sexual. Así que es un poco más práctico colocarlo con la figura clásica, a pesar de que no es una manera común en la cual están en todas las células. Más bien sería la forma más rara de encontrar en las células del cuerpo humano. Pero hablemos un poco también acerca del núcleo, que nos va a ayudar a entender un poco más lo que es la mitosis. El núcleo es un organelo característico de casi todas las células en el cuerpo humano, en el cual usualmente solo hay uno por célula, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en este frotis de sangre periférica podemos ver glóbulos rojos, que son relativamente cafés, en el cual podemos observar que no tienen núcleo. Ellos comienzan su desarrollo con un núcleo, pero en eso que van avanzando lo pierden. Otro ejemplo son los glóbulos blancos. En específico acá tenemos un neutrófilo. Es un glóbulo blanco que ayuda a destruir bacterias. Y este tiene un solo núcleo, pero está segmentado, en el cual se puede ver que está como dividido en partes, pero aún así sigue siendo un solo núcleo. Son raros los casos en el cual tenemos múltiples núcleos. Acá tenemos una placa de hueso en el cual se puede ver una trabécula de hueso en color azul y hay unas células encima que se llaman osteoclastos. Estos son los encargados de poder diluir o destruir el hueso para poder hacer ciertas reparaciones o liberar calcio. Entonces, estas son células que tienen múltiples núcleos por célula, por lo tanto tienen una gran cantidad de ADN. Pero enfoquémonos entonces en los núcleos normales, en los cuales son los clásicos. Estos tienen múltiples estructuras. Por ejemplo, tiene una membrana nuclear que le separa de lo demás que hay afuera del núcleo, y tiene una cara interna y una cara externa. Tiene poros nucleares, un nucleolo, que es una estructura interna que uno se mira muy oscura, y tiene el código genético. Esta es una imagen en la cual podemos observar la parte de afuera del núcleo, en el cual se mira muy parecido a la luna, y podemos observar pequeñas depresiones en ella. Estos son poros nucleares que ayudan a comunicar todo lo que es el núcleo con lo de afuera, pero realmente no solo son agujeros, son estructuras extremadamente complejas que permiten solo que pase selectivamente algunas sustancias. Por ejemplo, que pase el ARN de afuera hacia adentro del núcleo y viceversa a veces. Entonces, el núcleo es un área en el cual solamente ciertas cosas van a pasar a través de estos poros, que son extremadamente complejos. Si miramos de nuevo la imagen clásica que teníamos del núcleo, vamos a observar lo siguiente. Realmente, hablamos la vez pasada de que
el código genético está condensado de distintas maneras y algunas partes van a estar más condensadas que otras. Nosotros vamos a poder dividirlo en dos maneras la condensación. Puede ser eucromatina, que está en rojo, que es un poco más claro, que se refiere al código genético que está menos condensado, que equivale al 10% de todo el código genético dentro del núcleo. Resulta que el código genético que está descondensado en eucromatina puede ser traducido a proteínas, solamente ese. Mientras que el otro porcentaje, el 90% denominado heterocromatina, que podemos observarlo aquí, no puede ser traducido. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es relevante porque significa que las proteínas que están ahí, que se pueden producir a base de esos planos, no van a poder traducirse en esa célula. Es importante porque, seamos sinceros, una neurona no ocupa hacer las mismas proteínas que ocupa hacer un hepatocito del hígado. Entonces, para ahorrar espacio, sencillamente condensa todo este material y solamente mantiene como eucromatina a aquel material que sí va a ocupar. ¿Y qué será la estructura que tenemos acá en el medio entonces? Ese es el nucleolo. El nucleolo no es completamente heterocromatina, pero sí tiene un poco. También tiene ARN y ribosomas nucleares. El nucleolo no tiene una membrana alrededor de ella, sino que solamente es un área muy condensada, en el cual hay células que no lo presentan o presentan múltiples nucleolos dependiendo su actividad celular. Todo lo que acabamos de ver va a servir para explicar un poco mejor el ciclo celular, que es toda la fase de crecimiento y duplicación que tiene una célula. La mayoría de las células pasan sus vidas en tres fases, denominadas G1, fase S y fase G2, y a veces pueden entrar en fase M o de mitosis. Repasemos un poquito de estas fases. Comencemos con fase G1. Una célula en fase G1 crece y cumple funciones normales. Por lo tanto, un hepatocito o célula del hígado que está creando proteínas está en fase G1. Si algún momento decidiera él que quiere dividirse, va a ir a la siguiente fase, la fase S, en el cual él sintetiza o duplica su ADN. Entonces, por lo tanto, desde este momento vamos a tener a nuestros cromosomas en forma de X, ya que los habremos duplicado. Es normal, por lo tanto, que estas células crezcan un poco debido a que están sintetizando mucho ADN, en especial su núcleo. Cuando termina la fase S, va a la fase G2. Es muy interesante porque la célula en ese momento se detiene un momento y empieza a revisar los errores en la transcripción, porque hablamos de miles de genes que tiene que copiar, y tiene que ser copiados de manera exacta para que no se produzcan errores. Entonces, revisa errores, repara el ADN si es posible, y si no es posible repararlo, inhibe la división celular. Y incluso puede llegar a ser una apoptosis, en el cual la célula se suicida, para poder evitar daños al tejido en el cual vive. Muchas veces, si no sirve muy bien la fase G2 en el cual falla, es acá donde se producen la mayoría de los cánceres, en el cual son células que tienen una capacidad de división casi ilimitada, y es porque usualmente la fase G2 no está funcionando en estas células. Si termina la fase G2 y todo está bien en condiciones normales, la célula va a entrar a fase M, o fase de mitosis, en el cual es un proceso extremadamente complejo, que vamos a explicar un poco mejor ahora. La célula puede entrar en fase de mitosis todo lo que quiera después de eso si es necesario, pero si la célula llegase a decidir que ya no ocupa dividirse jamás, por un ejemplo, una neurona, entonces entra a una fase especial que se denomina fase G0, en el cual es lo mismo que la fase G1, solo que ya no va a entrar a división de nuevo. Aunque existen casos excepcionales de células que se consideran que están en fase G0 y por ciertos estímulos vuelven a entrar a ciclo celular de división. El proceso más complicado de los que acabamos de hablar definitivamente es la mitosis. Acá tengo una pequeña mnemotecnia para recordar las fases porque son 4, llamada el prometa-anatelo. Ya las vamos a ver. Al final de la fase S ya tenemos nuestra doble cromátide en cada cromosoma. Así que vamos a decir que tenemos 46 cromosomas, pero ahora tenemos 92 cromátides ya que acabamos de duplicar todas las cromátides que teníamos anteriormente. En la primera fase, la profase, vamos a ver lo siguiente. Se condensan completamente los cromosomas, gracias a proteínas llamadas condensinas. Al menos son nombres fáciles. Ahora se va a poner un poquito más complicado. Empieza a desaparecer la membrana nuclear. Realmente no desaparece per se, sino que empieza a transformarse en vesículas que usualmente se confunden con vesículas del aparato de Golgi o el retículo endoplasmático rugoso y liso. Como habíamos visto anteriormente, los poros y la membrana nuclear no son cosas sencillas, entonces conviene mucho guardarla más bien para ser utilizada después. Luego aparecen dos estructuras que
que se llaman los centriolos. Los centriolos son estructuras que están hechas de microtúbulos, hechos de una proteína llamada tubulina. Perfecto, así seguimos con los nombres fáciles. Entonces, esos tienen múltiples funciones, pero más que todo están a la hora de la división celular. Más adelante, se redistribuye el citoesqueleto de la célula y los centriolos se mueven hacia los polos. Usualmente nosotros pensamos que la célula es más bien como una estructura aguada o gelatinosa. Resulta que no es así. La célula está con un citoesqueleto hecho de múltiples proteínas, más que todo actina y miosina. Entonces realmente, si nosotros pudiéramos ver muy de cerca una célula, miraríamos vigas de metal que le dan su forma y le mantienen de esa forma. Inclusive a algunas le permiten el movimiento. Entonces todo este citoesqueleto se mueve y se redistribuye para que los centriolos vayan a las esquinas. Ya que el citoesqueleto se mueve, se van a mover alrededor del centriolo y va a generar una estructura en forma de líneas y se les va a denominar a estas ásters. Estas ásters van a ayudar que también son microtúbulos. Ahora, a nivel de los cromosomas va a pasar lo siguiente. Van a aparecer una estructura llamada el cinetocoro. Uno por cromátide. Estos son puntos de unión para poder luego anclar a la cromátide y luego dividirla. Entonces se genera un cinetocoro por cromátide, 2 por cromosoma por lo tanto. Ahora vamos a la siguiente fase, que es una fase intermedia realmente, llamada la prometafase. Aquí el núcleo ya casi habrá desaparecido por completo. Entonces van a aparecer múltiples microtúbulos de lo que es el centrómero y van a ligarse al cinetocoro, de tal manera que ahora ya tenemos un punto de unión. Y esto va a ser en todos los cromosomas. En la metafase, que es la segunda fase real, vamos a ver que todos los cromosomas van a ser ordenados en la línea media. Esta es una fase que usualmente puede tardar mucho en algunas células, entonces todas tienen que quedar en la línea media para ser distribuidas de forma equitativa. En la penúltima fase, la anafase, vamos a ver lo siguiente. Se va a activar un complejo de proteínas llamado complejo promotor de la anafase, en el cual una de las enzimas más importantes se llama la separasa, que va a hacer, separar. Literalmente son proteínas que lo que van a hacer es eliminar la unión entre las cromátides, el centrómero. Al hacer eso, los microtúbulos van a jalar a las cromátides a sus extremos, de esta manera. Por lo cual, ahora vamos a poder dividir. Y les quiero recordar que cada cromátide que acabamos de jalar, derecha e izquierda, tienen el mismo código genético. Por lo tanto, cada momento, cada esquina, tiene la misma cantidad de genes y los mismos genes. Eso es si la división fue perfecta, claro está. Ya en la última fase, la telofase, desaparecen los centrómeros, el cinetocoro y los microtúbulos se vuelven a reordenar, ya cumplieron su función. La segunda fase es que reaparece el núcleo mientras se divide la célula. A este proceso de división, más que todo de citoplasma, se le denomina citocinesis. Y por último se descondensan los cromosomas y las células entran a etapa G1, a crecer, a cumplir sus funciones y, si desea más adelante, seguir con la división. Por lo tanto, se descondensan y va a ser imposible ver de nuevo lo que son nuestros cromosomas en forma de X. Bueno, estos fueron todos los temas del día de hoy. Si ustedes quieren repasar algo, ustedes solamente tocan alguno de los números acá y los van a llegar al tiempo del video en el cual tocamos el tema. Aquí les dejo las bibliografías que usamos y un pequeño video acerca de lo que es la mitosis, todo lo que acabamos de ver en pocos segundos. Un proceso extremadamente complejo pero muy importante para la vida. Y también les dejo el link de uno de los videos y esperen más adelante que vamos a seguir colocándolos. Muchísimas gracias por su apoyo y un agradecimiento a Andrea Gutiérrez y a Ámbar Hernández que apoyaron muchísimamente en este video. Un placer y hasta la próxima.